es muy oportuno quizá, y usted lo dijo durante muchísimo tiempo, profesor González, el tema de que, y lo sostiene, de que el tema principal en Venezuela es la hiperinflación, pero quizás no abordamos este punto y creo que en Venezuela ya se olvidó por tantos eventos consecutivos y distintos, más allá de la pandemia, es el tema de la deuda soberana, los bonos globales y los bonos de PDVSA. ¿Cómo están los tenedores de deuda? Porque creo que han sido muy pacientes, o como usted en algún momento lo dijo, se aprendió de la experiencia argentina, donde entrar en litigio lo que hace es que los abogados sean los que ganen dinero, mientras que los tenedores o las repúblicas o los emisores pues terminan perdiendo. Vemos el caso de Argentina que está recién, la quita, la propuesta. Creo que es importante explicar si nosotros tendremos alguna posibilidad en un marco de un país sancionado de poder comenzar a negociar nuestra deuda. Y algo muy interesante, que lo decía un tenedor de bonos de PDVSA, alguien que está largo, como usted lo acaba de comentar, cuando subieron la gasolina, el lunes me escribió, Guarino, gracias por decirme que mantuviera los bonos. Y yo, caramba, ¿por qué? Bueno, porque con el aumento de la gasolina han subido de 13 a 17. Y yo, Ujú. ah, caramba, qué bueno, somos optimistas. Señor González, profesor González, el sol del Perú, la persona más influyente en los medios de comunicación sobre el tema financiero. Bienvenido a Se Abre la Rueda. Gracias, un placer. Muy buena introducción. En virtud además de lo que está pasando en Argentina, que está en un proceso de negociación de del décimo default de la deuda soberana argentina en su historia, y en una reestructuración que como me decía Fernando también en los emails que intercambiamos previos a esta transmisión, que demuestra un poco la dinámica de los mercados y lo que podría o no suceder con la deuda venezolana en un proceso de reestructuración. Lo que está sucediendo en la nueva, renovada reestructuración argentina es un poco la dinámica, y recordemos que también Ecuador pidió una postergación del pago de uno de sus bonos y obtuvo el beneplácito de los acreedores, pero la negociación argentina es muy ilustrativa. Empezó con una actitud firme, pero no agresiva, del gobierno del presidente Fernández, con una respuesta firme, pero no agresiva, de los tenedores, y se han ido acercando en las estructuras de la organización. Hay tres tipos distintos de acreedores organizados en tres síndicos distintos, y empezaron en posturas de 30 y casi 40 centavos de parte del gobierno, 30 y por encima de los 35 y por encima de los 55 por parte de los acreedores, y se están acercando a un número mágico que parece que estará a niveles de 52. Y tiene que ver con la forma en que se van a pagar los intereses y el principal, en virtud además de quien terceriza la negociación, que es el Fondo Monetario Internacional, que tienen que cobrar completo los paquetes de ayuda que no se completaron porque el gobierno de Fernández no aceptó la tercera entrega, la cuarta entrega, y lo que se llama el nivel de sostenibilidad en el pago de la deuda. Eso ha sido la clave argentina. ¿Cuánto es realmente lo que puede pagar Argentina en virtud de lo que debe, en virtud de lo que genera, en virtud de lo que tiene? Y todo esto está sucediendo en plena pandemia. Y han llegado a un acuerdo, ya deberían estar, estamos a punto de ver un acuerdo que va a ser razonable entre las partes, y creo que va a ser 52 centavos. 52 centavos, y con algún tipo de warrant por exportaciones y no por crecimiento del PBI como fue anteriormente, en función de la deuda. Y en el caso de Ecuador hay un beneplácito de los acreedores a posterior al pago de los intereses, porque ¿qué sucede en Ecuador para los defensores de la dolarización, entre los que en algún momento estuvo José Ignacio Yo, no, Guarino? no, 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 nunca dije eso. Está Ok, documentado. No, sí, este, yo A usted sí, le tampoco. gusta, ¿no? A usted usted le gusta. coqueteó con el argumento, Fernando es testigo, ¿sí? Coqueteó con el argumento, ¿sí? No, para Pero, nada. ¿y qué Para que sucede? sepan, y disculpe que lo interrumpa brevemente, el señor es mi tío. Así que por eso la cercanía y quizás poca formalidad dentro del respeto y admiración que le tengo. Y lo voy a interrumpir y le voy a preguntar de una vez.
¿cómo es eso de los 52 centavos? ¿Cómo es el tema de la quita? Porque a veces no entendemos eso y nadie nos lo explica porque asumen que lo sabemos. Básicamente, si usted se endeudó a 100 centavos, o sea, y usted lo acaba de mencionar, en el bono del 2007 lo emitimos a prima. ¿Eso qué significa? Lo emitimos al 105% del valor facial del bono, con una tasa, si no me acuerdo, para el bono de 10 años de 4,99. Yo creo que la tasa no está en el prospecto, porque acuérdense que eso se da, el precio se determina al momento de colocación y sale la tasa. Pero esa tasa en el primer año, ¿por qué se emitió a 105? A 105, porque con la prima se pagó el cupón del primer año, ¿sí? Y lo que sucede es que el yield del bono se reduce si es 4,99 al 100, es menor al 105. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando hay quita, si yo le digo, le voy a pagar 52 centavos por el valor de ese bono, usted va a dejar de cobrar 48 centavos de lo que invirtió en el bono. Va a tener una pérdida. Ahora, dependiendo de la tasa que yo le ponga al nuevo bono descontado, usted puede o no recuperar en el lapso de la reestructuración que se da en el tiempo, ¿sí? El valor de ese bono, pero va a tener una pérdida. Lo que sucede es que no va a perder todo el valor del bono, ¿sí? Va a tener una capacidad de recuperar parte de esa inversión. Y ahí se Y involucra la duración. Obviamente, acuérdense que la duración depende Cuando uno hace una reestructuración de deuda de una compañía quebrada, y eso sucede mucho con la banca privada, yo le voy a calcular el valor presente neto del bono. Si yo le reestructuro el bono a 100 años con una tasa marginal, en libros ese bono sigue valiendo el 100%. A valor real presente neto, el valor es marginal, ¿sí? Hay muchos bancos que prefieren una reestructuración de ese tipo porque no tienen que ejecutar las provisiones en sus balances, ¿sí? En libros, el bono sigue valiendo. En términos reales, vale muy poco, ¿sí? Entonces, la duración versus el precio versus el cupón versus los warrants, que en el caso de Argentina fueron en un momento dado de crecimiento del PIB, y que en Venezuela podrían ser de precio de petróleo, que probablemente es la mejor opción, o podrían ser de crecimiento. Recordemos que el día que Venezuela recupere el norte, va a crecer muy rápido, inicialmente, ¿sí? En Venezuela va a haber un rebote de crecimiento excepcional y después veremos si puede seguir creciendo o no. Recordemos que la economía venezolana hoy día ya está por debajo de la de Guatemala. El número de Guatemala eran 75.000 millones, hoy día la economía venezolana es una economía de 60.000 millones y que se va a encoger este año, según el Fondo Monetario Internacional, 15%. ¿Sí? Ahora, es 15% de 60. ¿Sí? Entonces ya está siendo prácticamente, es una economía marginal. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo que va a suceder cuando se regularicen las distorsiones económicas, si usted lo acaba de decir, yo sigo insistiendo, independientemente de la COVID, independientemente de los grandes dramas sociales y económicos que vive Venezuela, si no se resuelve la hiperinflación, si no se estabiliza el signo monetario, no hay capacidad de recuperación. Pero cuando eso suceda, Venezuela puede pasar de ser una economía de 50, 65 a 100, a 120 muy rápido, pero muy, muy rápido, ¿sí? Tener mucho cuidado con eso. Ciertos activos financieros van a tener retornos excepcionales, pero en un año. Lo que acabamos de ver en la bolsa de Nueva York en las últimas semanas, que subía, hoy día tiene una corrección notable y no sabemos si se puede volver a recuperar o no. Eso hay que tener mucho cuidado. En base a indicadores de recuperación, o como se contrajo la economía entre el 20 y el 50% en 3 meses, todavía no sabemos con exactitud, se va a recuperar muy rápido, pero no se va a recuperar a los niveles de febrero, ¿sí? Lo mismo va a pasar con Venezuela. Entonces, ¿qué va a suceder volviendo al tema argentino? ¿Por qué la presión en Argentina es muy grande? Porque Argentina ya tiene capacidad de pago. Lo que pasa es que el gobierno, inteligentemente y sensiblemente, está utilizando la COVID para reestructurar una deuda que no puede pagar al 100% más los cupones. Y el punto aquí es cuál es el nivel que puede pagar. Y eso se llama el nivel de sustentabilidad de deuda. No se compromete usted a pagar más de lo que puede pagar en virtud de las circunstancias que está viviendo, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con Venezuela, que es el número mágico. ¿Cuál es el número mágico? El valor de recuperación de la deuda. Que en pantalla hoy son esos 17 centavos o esos 13. La deuda venezolana estaba en single digits, se dice en inglés, en 7, 8 centavos. Y no queda claro
porque además no queda claro cuál es la capacidad de recuperación de Venezuela en una industria petrolera absolutamente demolida, ¿sí? Por lo tanto, en la pregunta que hacen, ¿cuánto vale esa deuda? Dependen las condiciones en que se reconstituya, en que se levanten las sanciones que impiden cualquier esfuerzo de reestructuración de la deuda, lo impiden, es imposible reestructurar la deuda venezolana mientras existan sanciones. Veremos qué sucede en las elecciones norteamericanas de noviembre, que van a determinar mucho si esas sanciones se mantienen o no y cómo, porque recordemos que las sanciones fueron apoyadas por republicanos y demócratas. Es decir, si hubiera una elección de un presidente demócrata, el levantamiento de las sanciones puede que no sea tan fácil tampoco, ¿sí? Y dependiendo de eso, que se estabilice la economía y que se estabilice un patrón de reestructuración de la economía. Lo positivo de Venezuela es que las deudas, no hay deudas en Argentina con el Fondo Monetario ni con el Banco Mundial, marginales con la CAF. El horizonte podría ser razonable y habría que determinar cuál es la capacidad de pago de Venezuela hacia adelante. Pero en el interín, el movimiento de esa deuda, salvo las garantías sobre el bono 2020, probablemente no se mueva. Y de hecho, es curioso lo que hablábamos, que después de todas las penalidades que había contra la deuda, sanciones, la sacaron del ENVI, del índice de JP Morgan, nadie ha querido vender la deuda. La deuda sigue sentada en los libros de todos los fondos grandes, esperando que vengan mejores tiempos y que esa deuda se recupere. La única disputa corriente es la del 2020. Perdón, sí. No, gracias. Ahora, ¿Y por qué los acreedores no han iniciado? Bueno, sí, en algún momento desde el 2017, cuando estuvimos conversando sobre el tema, ya hablando muy seriamente, lo otro era un poco anecdótico y jocoso de los actores, grandes amigos todos, pero el morbo vende. ¿Por qué los actores, los acreedores en este caso, no se han sindicado y han ido a una corte a activar? Además que es importante mencionar, profesor, cuáles son los bonos que tienen cross default, es decir, cláusula de default cruzado, cláusula de aceleración. Y aquí, por ejemplo, el señor Egui nos pregunta el tema del bono LECAR, que eso quedó como en el aire. También hay muchos que se preguntan, caramba, me uno un fondo de recuperación. Bueno, pero es que ya va, si no hay una sindicación de tenedores importantes de bonos, ¿cómo vamos a activar el default? Porque, corríjanme por favor, tiene que ser el 75, el 25 de los tenedores de los bonos que se juntan para poder activar. Dependiendo, dependiendo si hay cláusulas de minorías, mayorías y los bonos difieren mucho. El problema es que, como dice José Ignacio, aparte del prospecto del año 2000, de la emisión del 2007, se hicieron muchas emisiones. Recordemos que todas fueron emisiones Bolívar-dólar. Venezuela no emite deuda dólar-dólar desde 1989, que fue la última vez que se hizo una emisión. Goldman Sachs hizo unas emisiones para PDVSA, pues en el contexto de la apertura del sector petrolero, pero deudas soberanas, la última vez que se emitió dólar-dólar fue en 1989. Entonces, muchas de esas deudas se emitieron con circulares. Y salvo la del 2020, que sí tuvo un prospecto, porque en ese momento, cuando se estableció la garantía y era un canje, sí se hizo un prospecto fuera de Venezuela. La deuda venezolana es como una jungla, en que hay que buscar las condiciones y las causas en cada uno de los papeles. Ahora, en una situación de default se puede argumentar el cross default y el cross acceleration, y ya está establecido el alter ego. Quien logra establecer el alter ego formalmente, es decir, que PDVSA y la República son lo mismo, por lo tanto el cross default se aplica prácticamente para toda la deuda, es Cristalex en su demanda contra el Estado venezolano, que ganó y que elevó el gobierno virtual ante la Corte Suprema norteamericana, y la Corte Suprema norteamericana rechaza ver la causa, es decir, vuelve al Tribunal Inferior y el Tribunal Inferior refrenda la sentencia, y lo único que detiene lo único que detiene la decisión judicial de Cristalex para ejecutar la garantía, que son las acciones de Citgo Petroleum, o Citgo Holdings, que son las acciones de Citgo Holdings, son las sanciones. Para cualquier efecto práctico, el artículo está embargado
y lo que ha evitado esa disputa judicial por el default de la deuda de PDVSA y la deuda de la República son las sanciones. Y además los tenedores de deuda, en lugar de dar, casi todos han dado esos bonos casi a pérdida total. En los libros de muchos de los tenedores institucionales norteamericanos esa deuda no vale nada. ¿Por qué no inician juicios? Porque tienen el escudo de las sanciones. Y es mejor seguir teniendo los bonos, habiendo declarado la pérdida a deuda total, para que en el momento que se levanten las sanciones y que se puedan iniciar los procesos judiciales. Yo no voy a gastar en abogados hoy día demandando a la República o PDVSA si el juicio no se puede iniciar porque las sanciones me lo impiden. Y los abogados me van a cobrar por minuto, así no hagan nada, ¿sí? Como solamente leer los prospectos. Por lo tanto, eso no se va a reactivar hasta que las sanciones se levanten. Y cualquier recuperación en el precio que yo tenga es una ganancia neta, ¿sí? Y además recuerde, si yo echo los bonos a pérdida total y soy un fondo norteamericano, tengo un escudo fiscal. Toda la pérdida que yo realice, la activo contra mis impuestos. Y toda la ganancia que realice va a ser neta con una tasa del 12% por la ganancia capital, ¿sí? Por lo tanto, hay una paz romana en lo que se refiere a la deuda venezolana, tanto de PDVSA como de la República, salvo el 2020. ¿Por qué? Porque Cristalex judicializó el arbitraje del Banco Mundial y detrás de Cristalex hay 2 o 3 judicializaciones más y están los tenedores del bono 2020 que sabiendo que Cristalex tiene la primera opción, no van a abandonar la opción que tienen ellos sobre ese activo. ¿Me dejo entender? Claro. Lo peor que pueda suceder es que mañana, por una razón X, levanten esa sanción que es una sanción, ¿sí? En el momento en que levanten esa sanción, Cristalex no toma control de las acciones. La Corte toma control de las acciones, las subasta, ¿sí? Paga Cristalex y la diferencia de lo que quede se le entrega al tenedor, que en el caso norteamericano es el gobierno virtual, ¿sí? Pero ya se perdió el activo. El activo se perdió. El activo, o sea, lo que queda... El activo pertenece a quien compre las acciones en la subasta. O sea, ¿sí? que Citgo está perdida, sea cual sea el resultado electoral en Estados Unidos después de noviembre, porque estemos claros que antes de noviembre no va a variar el tema. Salvo que el gobierno virtual o real, o que un acuerdo entre las partes, o que un cambio de régimen decida declarar al activo en quiebra y pase a una negociación en una corte de bancarrotas, que esa es una opción, pero esa opción no ha sido tomada ni ha sido iniciada. Ahora, ¿qué sucede? Detrás del claim de Cristalex hay 3 claims más los bonistas. ¿Qué puede decir el juez? Le va a decir a Cristalex un momentito. O sea, yo tengo 3, 4, 5 procesos de demanda detrás del tuyo. Y en un proceso como este, todos los acreedores tienen derecho al activo. En una prorrata, dependiendo del seniority o no, de su claim sobre el activo. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, si se ejecutaran las 3 o 4 o 5 o 6 denuncias, las que fuesen, no alcanza el valor del activo vis a vis sus deudas. Citgo acaba de hacer una emisión de $1.200 millones para refinanciar pasivos de 600 y pico millones de dólares. Es decir, Citgo sigue siendo sujeto de crédito, ¿sí? Y el mercado sigue prestándole a Citgo en los Estados Unidos porque saben que el activo sigue teniendo valor y sigue generando flujo de caja y parece no preocuparle que pueda cambiar el dueño de Citgo en una subasta y que el valor de Citgo no sea suficiente para pagar los acreedores. Eso no significa que Citgo va a quebrar. Eso significa que los acreedores van a cobrar menos de lo que se les debe en virtud del valor neto del activo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, con la deuda argentina, la ecuatoriana y la venezolana se está demostrando, se está rompiendo un paradigma de que la renta fija no es riesgosa. Sí, pero siempre ha sido. Acuérdense que hay un mito que dice que los países no quiebran. No. Los países no se liquidan, pero sí quiebran. Recordemos que la quiebra es cuando su ingreso corriente no es suficiente para pagar su gasto corriente más su deuda financiera. Eso es sencillamente una quiebra, ¿sí? Okay. Hay otra cosa que es la liquidación. Cuando usted es insolvente, lo tengo que liquidar. Eso es cuando el activo es más grande que el pasivo, usted es insolvente, liquido los activos y cobramos todos centavos.
La quiebra es un proceso de flujo de caja, ¿sí? Y los países, si quiebran, no se liquidan. Usted no puede liquidar un país, Es ¿sí? decir, Profesor, Venezuela en este momento entonces está quebrada. ya Sí, va, claro. José. Y lo que sucede, perdón, Fernando, es que Fernando, no eh, te oyes. y lo que sucede también es que los países no se pueden liquidar y no son totalmente insolventes y no pueden ser embargados por acuerdos que se establecieron hace muchos años. La última vez que una república soberana atacó a otra para cobrar sus deudas fue el bombardeo del puerto de Veracruz en México por los Estados Unidos. Pero se hicieron una serie de acuerdos internacionales a partir del siglo XIX, en el siglo XX, que eso no puede suceder más. Eso no aplica para los cuasi soberanos o corporativos, que ese es el problema de PDVSA. Entonces, PDVSA, en virtud de la ley, es una corporación, no es un Estado soberano. claro, aunque dicen que es una entidad cuasi soberana, ¿no? Pero, Pero no, porque en todo ese prospecto que usted tiene establece que PDVSA es una corporación. el Por señor eso Juan PDVSA Guaidó sí puede ser está en ese embargada. prospecto. Es que PDVSA, Petróleos Venezuela S.A., es una corporación. Una sociedad anónima, correcto. Entonces, ese proceso que lideró el premio Nobel Nicholas Brady en su momento en Latinoamérica con la reestructuración masiva de la deuda, los conocidos bonos Brady, no aplicaría en algún momento, y lo acaban de reconocer hace instantes, el presidente de la Asamblea Nacional o de una de las asambleas nacionales, el señor Juan Guaidó, el ingeniero Juan Guaidó, mencionó que hay unas reuniones efectivamente con el Ejecutivo Nacional, el que tiene el control territorial para poner un poco en orden las ideas, el que lidera el presidente Nicolás Maduro, que hay unas negociaciones. En este momento ya parece que es por el tema de la designación del CNE, ya se negoció previamente el tema de la Organización Panamericana de la Salud para poder firmar un acuerdo con el tema del COVID y el ingreso de medicinas, etcétera. ¿Será que el tercer paso, salud, tápese con el codo así, por favor, cuide su salud? El COVID no, perdón, el acuerdo del COVID, puede haber un segundo acuerdo con el CNE. Ya el tercer acuerdo saliendo del COVID no sería cómo reorganizamos las finanzas en Venezuela, o el tema de las finanzas y la economía en Venezuela aún seguirá siendo un punto de honor pensándose que puede hacer que cambie el gobierno. El problema ahí es que tendrían que levantarse las sanciones. Tiene que ver con el problema de las sanciones, porque si usted tiene que bonos, porque incluso si usted es venezolano y tiene los bonos fuera de Venezuela, en cuentas de custodia fuera de Venezuela, va a suceder que es considerado como un acreedor extranjero y todas las sanciones impiden negociar con el gobierno existente. Entonces tendría que el gobierno virtual, vis a vis el gobierno territorial, pedir a los Estados Unidos que levante esas sanciones en particular. Se pueden levantar esas sanciones particulares, no las otras sanciones. El tema es complejo en extremo. Y además, ¿cómo negocia usted el pago de las acciones si no ha resuelto los problemas internos en función de la hiperinflación, la contracción del producto? Si Venezuela no tiene capacidad de importar gasolina, menos para pagar deuda externa. Si no puede acceder a los fondos de emergencia del Fondo Monetario Internacional, a los que básicamente tenían derecho todos los países miembros, el único que no ha accedido a esos fondos es Venezuela. ¿Y cuál es el argumento del Fondo Monetario Internacional? Que es el más sencillo. Yo no le puedo prestar porque no sé quién gobierna Venezuela. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional no ha reconocido al gobierno virtual. Porque parte de sus miembros, como en Naciones Unidas, no lo reconocen, no hay un consenso entre los miembros y no hay capacidad de prestarle. Ahora, eso es un argumento muy sencillo para el Fondo Monetario Internacional, que en realidad no puede prestar porque no hay capacidad de repago, ¿sí? Y esa es la salida más fácil para impedir el acceso de Venezuela a fondos de emergencia, menos va a acceder a programas de reestructuración en capítulo 4 del Fondo Monetario Internacional, que es lo que pasa en Argentina. Sin la facilitación del fondo, la reestructuración argentina podría ser más complicada. Y es lo mismo que sucedió durante la crisis griega con la facilitación del Banco Central Europeo. Si todo pasa, la deuda venezolana no se va a mover ni va a hacer nada,
hasta que no se den todas esas piezas. Y el precio de la deuda venezolana sube en pantalla, pero no se mueve, no hay ni liquidez ni opcionalidad y nadie realmente está transando la deuda, entre otras cosas, porque los facilitadores para transar esa deuda, que en su mayoría son brokers internacionales, no la quieren tocar por temor a que la OFAC les toque la puerta, les caigan sanciones y les pongan multas. Si mire lo que acaba de pasar con Cele. Si Wells Fargo no quiere que utilicen ni Cele, imagínense mover deuda venezolana, ¿sí? El Claro, proceso pero está detenido. con respecto a eso, qué interesante que lo abordó siempre de manera tan integra Bien usted todos enmarcada. los temas de una manera. Sí, Wells Fargo o Cele hicieron un pronunciamiento donde dicen que no es un tema con todos los venezolanos, sino que fue una revisión, un muestreo aleatorio, y pues bueno, se dieron cuenta de que un grupo de venezolanos no habían utilizado la plataforma de manera correcta. Hay que tener claro, y el señor José González, el profesor lo puede aclarar, pues Estados Unidos en la norma y todo lo que tiene que ver con la protección del inversionista, el tema de la discriminación de un lado hacia otro puede causar graves problemas. Es decir, se les salió a hacer esa aclaratoria porque cualquiera podía demandarlos por decir, epa, mira, yo cumplo con el KYC, el KYC, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es cumplimiento, yo no soy un legitimador de capitales, yo no tengo una actividad sospechosa o una denuncia ni nada por el estilo, porque no me permites usar la plataforma. Y ¿Cómo? para terminar la pregunta y que Fernando pueda preguntar, porque no lo he dejado hablar hoy como casi siempre, ¿usted cómo ve el escenario político en Estados Unidos en este momento? Porque nosotros, por todo lo que usted está comentando, dependemos directamente del gobierno norteamericano y es una realidad. Más allá de cualquier calificativo, el imperialismo, el control del policía del mundo, pero lamentablemente pues es una realidad técnica que dependemos de la política de Washington. Entonces, usted ve en este momento a John Biden ganando porque Biden dijo hace 3 semanas que si él ganaba iba a retomar un poco la política Obama, es decir, 60 años de bloqueo no funcionaron para hacer un cambio de régimen en Cuba, pues tenemos que hacer otras cosas. En lo de Wells Fargo, si bien Wells Fargo puede sacar una declaración diciendo que no ha discriminado a nadie para evitar algún tipo legal, tampoco es que vayan a retroceder en la medida, ¿sí? Y porque saben que aquellas cuentas de Cele que hayan cerrado, para ciertos usuarios venezolanos no les va a causar mayor problema judicial en los Estados Unidos, porque es muy difícil creer que alguien desde Caracas vaya a denunciar a Wells Fargo porque no le dijo de usar Cele para transferir 30, 40, 50, $100. Recordemos que el límite de Wells Fargo en cuentas norteamericanas creo que es $5,000 al día. Correcto. ¿Sí? Cambia de banco y además es un síndico de bancos que se crea para competir con PayPal, con Venmo. Es una pasarela de pago, ¿sí? Que además prefigura lo que va a ser el futuro en términos de transferencias de dinero y compliance y problemas de lavado y problemas garantizan de que Wells Fargo no vaya a ser sancionado en el marco de las sanciones norteamericanas por haber tomado esa decisión, ¿sí? Y recordemos que las investigaciones en términos de corrupción y mal manejo de fondos venezolanos en los Estados Unidos ya con sentencias es por el uso del sistema financiero norteamericano que es parte de los Estados Unidos y está sujeto a las regulaciones de la OFAC, ¿sí? En virtud de eso, recuérdame la pregunta que me hizo José Ignacio que Sí, con base en eso, buenísima la clase. lo de Biden. Acuérdese que lo que ha dicho Biden, que ya es prácticamente formalmente el candidato del Partido Demócrata, porque ya ganó las primarias, por la COVID se suspendieron una serie de primarias, por eso se hablaba del virtual candidato, a pesar de que es el único, porque tenía que serlo formalmente, ya es formalmente el candidato, no ha sido nominado y sucederá en la convención, pero no sabemos cómo van a ser las convenciones en virtud del distanciamiento social, pero lo que él ha dicho es que él va a propiciar el acercamiento a Cuba, no a Venezuela. El problema con Venezuela es que, recordemos, las sanciones a Venezuela fueron bipartidarias. Nancy Pelosi se ha reunido con los miembros del gobierno virtual, por lo tanto hay una sanción de parte
de las bancadas demócratas en contra del gobierno territorial. De allí que una elección de Biden no garantiza que se levanten esas sanciones. Podrían modificarse, podrían suavizarse, pero la posición norteamericana y una de las pocos temas que tienen apoyo bipartidario de los Estados Unidos es el de Venezuela. El cambio de régimen es básicamente una actitud de ambas bancadas. Por lo tanto, cualquier modificación de la política norteamericana, incluso con una presidencia de Biden, podría ser complicada, salvo que Cuba tercerice una negociación que favorezca a Cuba en el marco de una nueva administración y que termine favoreciendo a Venezuela. Ahora, una presidencia de Biden, que se iniciaría en enero del próximo año, va a seguir siendo en el marco de la COVID, en el marco de la recesión norteamericana, en el marco de un nivel de desempleo probablemente de 10 millones de desempleados en los Estados Unidos, cercano, superior al 10%, en los cuales el tema de Venezuela no va a estar entre las prioridades de la agenda de un nuevo gobierno, ¿sí? Y más con las protestas sociales que estamos viviendo en Estados Unidos y la reforma de los departamentos policiales a nivel nacional. Aquí los problemas son múltiples y muy grandes, y los problemas posteriores a la COVID o corrientes a la COVID van a impedir que Venezuela sea una prioridad. Por lo tanto, volvemos a un tema doméstico, que si no hay un acuerdo político entre las partes en Venezuela, todas esas soluciones podrían postergarse. Y eso pasa y el tema de la deuda pasa, volviendo al tema de los bonos, pasa por un ajuste estructural, una restabilización de la economía, una reapertura de la economía de la inversión extranjera, sin la cual no se puede reactivar el sector petrolero, que a su vez permite una reestructuración de esa deuda, ¿sí? Pero ahora con lo que usted dice, es como un perro que se muerde la cola, porque pongamos que se llegue a un gran acuerdo nacional por necesidad, que en lo particular creo que va a pasar. Como lo dijo Fernando, yo creo que la economía y la necesidad termina doblándole el codo al dogmatismo. No, yo creo que el último moicano, por llamarlo de alguna forma, el gran mito era, en Venezuela si se sube la gasolina, se acaba el país. No solo que no se acabó, no solo que no la subieron, sino que dolarizaron la gasolina. Eso era impensable y usted que es venezolano lo sabe porque ha vivido aquí. Pero entonces, ajá, hay el gran acuerdo político, se flexibilizan, se negocia, es decir, cada parte pone sobre la mesa lo que puede hacer y las diferencias y las posturas se acercan, pero y entonces del otro lado también habrá disposición, es decir, de Estados Unidos, ahora que dice que no sería una prioridad Venezuela en un nuevo gobierno, dadas las condiciones que está dejando el COVID, pues entonces hay un acuerdo interno, pero ¿cómo viene la inversión extranjera si estamos sancionados, si Venezuela es tóxico? De verdad que me genera... Acuerda, hay nos un... protegemos o cómo nos protege las leyes de alguna manera? O sea, si no nos cae el gobierno norteamericano, van a caer los abogados de Wall Street, o sea, al mejor postor. Ahí hay un sendero para el cambio, ¿sí? ¿Cuál es el sendero para el cambio? Y ya está determinado. Y lo acaba de decir el embajador virtual de los Estados Unidos para Venezuela desde Bogotá. En la medida que haya un plan que pueda ser ejecutado para una elección en Venezuela, y ahí sí las ambivalencias empiezan a funcionar, ¿sí? Hay una disposición de algún tipo o no para negociar con el gobierno territorial. En la medida que el gobierno territorial de un camino de salida, ¿sí? Asumamos, mañana hay un acuerdo entre las partes y que empieza a gatear de alguna forma o no, con la mesita o no, ¿sí? Con la oposición o no, pero en la medida que hay un acuerdo que sea creíble para los Estados Unidos, para la nueva administración o no, si hay una reelección de Donald Trump va a ser difícil porque el tema venezolano, desde una perspectiva dura para la administración Trump ha sido una bandera y lo va a seguir siendo. Veremos qué pasa con el voto en Florida. Ya se están retomando las encuestas políticas en Estados Unidos que fueron suspendidas prácticamente por 90 días por la COVID. Y hay fenómenos interesantes. Texas
y Florida son leaning, o sea, que se inclinan a Trump, pero no son de Trump completamente. Es curioso lo que está pasando. Y la popularidad del presidente Trump ha caído significativamente en los últimos 30 días, por un lado por la COVID, pero más aún por la actitud de la administración de cara a las protestas sociales, que están recibiendo un apoyo muy, muy grande de las minorías, de los jóvenes. Las mujeres ya no estaban a favor en la mayoría de la administración Trump, y el hecho de que la mayor parte de víctimas de la COVID sean ancianos, están haciendo que el voto de los adultos mayores o la intención de voto de los adultos mayores esté empezando a moverse. ¿Sí? Es muy curioso lo que puede pasar en esta elección. Y de ahí que la actitud podría cambiar, y si las señales de Caracas a la nueva administración o no, a la reelección o no, son en reafirmar que hay un camino de salida, podrían abrirse nuevas puertas, ¿sí? Y de hecho, Venezuela no es una prioridad, pero sigue siendo el punto más álgido en lo que se refiere a América Latina para los Estados Unidos y para la Unión Europea. Y la solución de la crisis venezolana es un punto de interés para todas las naciones latinoamericanas, en virtud más aún de una COVID no resuelta, en donde el éxodo venezolano es un tema de social, es un tema de salud pública a nivel regional y general. Y hay un nuevo jugador que es China, que en el contexto de la COVID va a tener más preponderancia en América Latina, porque países como Chile o Perú, que están viendo contracciones importantes en su crecimiento y van a depender más de la exportación de metales y minerales a China. La tercerización de China en ese contexto, China ha sido poco activa en su diplomacia, no así Rusia, podrían ayudar a tercerizar en ese proceso. Y si eso pudiese suceder, a la Nicaragua, con la elección de Violeta Chamorro, podríamos ver una salida más orgánica al problema venezolano y al problema de su deuda. José González, como analista, más allá de lo financiero, porque usted lo ve desde el punto de vista holístico, si José González hoy tuviese que hacer un análisis, obviamente el COVID ha sido una crisis que está rompiendo paradigmas y nos cambió todo, nos rompió la rutina, pero en medio del COVID, donde todo es incierto, José González, ¿cuál es su análisis de Venezuela el 11 de junio del 2020? ¿En qué sentido? ¿Cómo está? Yo creo que el cómo está es más que obvio, pues se puede diferir en las tasas de inflación, que si es cierta, no es cierta, el subregistro de los muertos o de los infectados de COVID, o la data que da el gobierno y la que no da, pero en el sentido estructural, ¿Venezuela es un estado fallido? ¿Venezuela será un estado fallido? ¿Seguirá siendo un estado fallido? ¿O tenemos salida? Yo creo que la tradición política venezolana, su estructura social y su cultura van a impedir que incluso en la peor de situaciones, así se parezca a Somalia, no va a llegar a ser Somalia, así se parezca a Líbano, no va a llegar a ser el Líbano, no tiene las condiciones económicas, culturales, sociales, étnicas que la lleven a, realmente a ese tipo de catástrofe. Ni siquiera el Líbano ha sido el Líbano. Somalia, Haití, las condiciones históricas, sociales, económicas han sido dramáticas. Venezuela no debería, y no llega a pesar de que quiere llegar, y entre otras cosas porque hay un sector de la población en Venezuela que decidió quedarse en Venezuela, que es significativa. Estamos hablando del 30% plus de la población que tiene ahorro externo, que tiene capacidad de subsistir en una situación más y más inestable. Ahora, hay un 70% y dentro de ese 70% hay un sector absolutamente crítico que no puede sobrevivir de ninguna manera y sobrevive. Es decir, hay dos países hoy día en Venezuela, pues sucedió eso en el Líbano. En el Líbano, en el peor momento de la guerra civil, había 2 o 3 o hasta 4 Líbanos, ¿sí? Y Líbano se recupera, hoy día vuelve a vivir una crisis financiera importante en el marco de una serie de transformaciones. Ahora, podemos hablar de Bosnia-Herzegovina en el colapso de la antigua Yugoslavia. Venezuela, y hoy día cuando uno ve lo que es Yugoslavia, se reconstruyó completamente. La capacidad de reconstrucción de Venezuela sigue siendo viable, importante, superior a lo que pueden haber sido otras crisis
en el contexto latinoamericano como las de Centroamérica. El triángulo centroamericano no termina de recuperarse desde las guerras internas de los 70s, 80s, pero Venezuela podría tener las condiciones para recuperarse. Va a haber un problema de criminalidad interna, de seguridad interna muy grande y de todas las distorsiones que ha generado la criminalidad y la forma de reprimirla desde el Estado, ¿sí? De una parapolicía. Ese tipo de estructuras van a tomar años de años en ser resueltas. O sea, Pero vamos a tener, profe, una estructura, vamos a decir, autoritaria fuerte, pero posiblemente que pueda ir abriéndose hacia el sector económico, como venimos diciendo José y yo desde hace un rato, porque la economía simplemente se impone sobre esa realidad política y no le queda alternativa, más allá de la comisión política, pues toca simplemente pues abrirse y tomar medidas absolutamente neoliberales como pagar la gasolina en dólares, por ejemplo. no, es que están sincerando los precios sin tener un ajuste por Punto. pura necesidad. No es nada. ¿Sí? Ahora, para ver cómo funcionan esos procesos, habría que ver lo que sucedió en El Salvador o en Perú. El drama de Perú hoy día, que es el país con la mejor, es el país que está mejor ubicado fiscal y en su cuenta en la balanza de pagos para lidiar con la COVID. El Perú es un país de 250.000 millones de dólares en PIB, con reservas de 62.000 millones de dólares, tasas de ahorro interno excepcionales, una cuenta corriente envidiable que hace una emisión de deuda por 3, 5 mil millones de dólares y tiene demanda por 25 mil millones al 3% en plena COVID. Sin embargo, tiene la tasa de mortandad más alta en América Latina, previa al COVID, ¿sí? Y una de las tasas de mortandad más altas en el mundo. Por eso el presidente Vizcarra implementa la cuarentena más estricta que hemos vivido en América Latina, más dura que la de Panamá, ¿sí? Logra contener la COVID, pero en lo que abre marginalmente la cuarentena, las víctimas en Perú pasan de 800 a 5.500 en menos de un mes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el Perú el 70% de la población trabaja en el sector informal o en la informalidad, no tienen condiciones de salud ni de vivienda. Los hospitales que se construyeron fueron producto de la construcción, como las escuelas, ¿sí? La fragmentación de las comunidades andinas, de las poblaciones andinas en el Perú, demuestran retos inmensos. Entonces el Perú tiene dos realidades. Usted va a Miraflores y la cocina es excepcional, la gente es bellísima, todo el mundo se viste muy bien, pero sigue habiendo la mitad del país que vive, no en el siglo, en el siglo XIV, pero sí en el XIX o en el XX. Y esos son los grandes retos que nos plantea la COVID. Y por eso hay que ver esos modelos. Ahora, el Perú es un país que avanza, reconstruido, reconstituido, abierto a la inversión extranjera, lo que dice Fernando. O sea, el problema es que el neoliberalismo como ideología de que el mercado vale más que el Estado tampoco es sustentable. O sea, nos estamos olvidando de las protestas en Chile, previas a la COVID, que tenían razones sociales, políticas, culturales importantes. Nos estamos olvidando que hoy día tenemos reformas policiales en camino en Estados Unidos que eran imposibles de hacer y que solo hoy día se ejecutan por la COVID más la muerte de George Floyd, que es asesinado por un policía de cara a 3 policías que lo vieron pasivamente. Y hoy día descubrimos que el presupuesto de la ciudad de Nueva York contempla el 35% para la policía. Y a la policía no le faltan ni gas lacrimógeno, ni balas, ni escudos, ni cascos, pero las enfermeras no tienen mascarillas. Y los colegios no tienen lápices, ni tienen internet. Entonces, lo que vamos a ver hoy en Estados Unidos es un cambio de prioridades, de que hay que proteger a la gente, ¿sí? Y si eso sucede en un país desarrollado como este, imagínate en Perú, imagínate en Venezuela. Eso funciona y no funciona. Y Venezuela entra de post-COVID y post-estructuración a un mundo que, si bien se parece mucho al anterior, es distinto. En donde las prioridades sociales pueden ser mucho más importantes que las económicas. Ahora, los destiempos venezolanos son distintos, pero no van a estar eximidos de esas corrientes globales, ¿sí? Es decir, que lo que se mencionaba en el foro de Davos en enero, de que el capitalismo tenía que replantearse y revisarse a sí mismo, entonces resultó siendo profético, porque el COVID entonces lo que ha dejado es que el rey está desnudo, profundas asimetrías,
Países desarrollados sí, quizás en lo económico, pero vemos cómo los sistemas de salud, ninguno estaba preparado para el tema COVID, ni en Perú, ni en Chile, que eran o que siguen siendo las economías más avanzadas de Sudamérica. Porque José Ignacio se privatizó la salud, se privatizó la educación. Y ahí hay que subrayar que el modelo cubano, terriblemente criticado de medicina comunal, en situaciones como esta puede ser más efectivo que el modelo de medicina privada. Usted tiene los mejores hospitales del mundo en la ciudad de Nueva York y cuando se desata la pandemia, y si usted iba al Mount Sinai Hospital, el hospital más sofisticado de la ciudad, a que lo trataran del COVID, la cuenta eran $100,000 diarios. ¿Quién Wow. puede pagar $100,000 diarios? Es que es un sistema de salud privatizado, ¿sí? De primer nivel, de primer mundo, pero en una población en donde quienes más mueren son los afroamericanos y los latinos, donde los trabajadores esenciales son los muchachos que hacen delivery, son las señoras que limpian las oficinas, que ganan menos de salario mínimo, y en donde una medicina preventiva, que es más barata y es más proactiva, acaso puede haber funcionado mejor que una medicina de lujo para curar el cáncer, pero que no necesariamente sirve para atender la COVID, en donde nos podemos infectar y morir todos, ¿sí? El 20% de la ciudad de New York ha sido infectada por la COVID, somos 8 millones. Eso es 1.600.000 personas. Por eso colapsa el sistema sanitario privatizado, ¿sí? Tenemos que replantear ciertas cosas. Y no es casual, Venezuela fue precursora en los movimientos de independencia latinoamericanos y globales. Recordemos a Miranda, recordemos lo que aprende Bolívar en Haití. Venezuela que entra desordenada y absolutamente anárquicamente a este proceso de incorporación a las mayorías a los procesos políticos y ciudadanos, implosiona mucho antes que el resto. Obviamente la cuarentena es usada políticamente en Venezuela y mal usada políticamente en Venezuela por condiciones muy particulares. No ha habido un contagio como los que vemos en Perú o en Chile o en Brasil. Argentina es curioso, han manejado el contagio de una manera excepcional y no terminamos de entender por qué las epidemias no se entienden muy bien. Acuérdense de lo que dicen los epidemiólogos. Una vez que usted ha visto una pandemia, ha visto una pandemia. Ninguna se parece a la anterior y todas actúan de dinámicas muy distintas. La salida de Venezuela pasa porque además las partes entiendan que ninguna de las partes se va a ir. El 35% de la economía del bodegón no se ha ido ni se va a ir, y ahí están los optimistas anónimos a los que usted sabe yo apoyo mucho, porque es correcto ser optimista anónimo y es correcto defender lo que uno considera su patria. Lo que hay que es entender al otro, que lo estamos terminando. Una de las cosas que nos va a dejar la COVID en Estados Unidos es que finalmente tenemos la sensación de que el racismo se va a acabar como lo conocíamos y entra una nueva etapa en Estados Unidos que era indispensable. No es que los policías blancos maten más muchachos afroamericanos hoy día, lo que pasa es que hoy día lo filman, hoy día nos consta, ¿sí? Probablemente en el pasado reciente, antes que tuviéramos cámaras en los teléfonos, sucedía mucho más y no se hacía público. No es una utopía creer que ese 35% del bodegón se lleve bien con el 65% del no bodegón, y de la cultura del malandro, que es una cultura de malandro en reacción a lo que siente como injusto y en donde no tiene otra forma de rebelarse contra aquello que siente injusto, ¿sí? Y en un contexto en que la inversión social, lo que acaba de decir José Ignacio, entra en una discusión intensa. Antes de la COVID, ¿cuál es la discusión académica en los círculos económicos? Que como usted sabe es lo que a mí me distrae, ¿sí? Es esotérico, pero es importante. Había dos discusiones. La distribución del ingreso en base al libro de Piketty y el futuro del capitalismo, que lo plantea Davos, que es la meca de los capitalistas globales en Suiza. El tema del próximo año es el gran reset del capitalismo, ¿sí? Y lo otro, la creación del dinero. ¿Quién crea dinero en las economías contemporáneas? Si las tasas de interés del sector privado representan más creación de dinero que los bancos centrales, y esa discusión se va a replantear en la medida que los rescates fiscales van a desplazar a los bancos. Lo que vamos a hacer en el futuro, los paquetes fiscales norteamericanos están triplicando o cuadriplicando los déficits fiscales. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los próximos años? Vamos a usar menos la tarjeta de crédito, vamos a pagar más impuestos en este país, porque si no, no hay un balance económico, ¿sí?
Si no, vamos a tener inflación muy alta en 3, 4, 5 años en Estados Unidos cuando regrese la demanda en virtud de déficits fiscales del 20, 30, 40% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo vamos a pagar los fiscales? Trabajando como pagamos la tasa de interés. Y en el caso de la desigualdad, ya había una presentación de ciertos economistas que decían que necesitamos una economía de mercado no capitalista. Y alguien me decía, no, es que, no, es que... El capitalismo es una... Sí, no, es que había una llamada. El capitalismo es una visión ideológica del mercado. No es una visión económica. El capitalismo en última instancia señala que el capital vale más que el trabajo, ¿sí? Sin tomar en cuenta que el trabajo es capital. ¿Cómo se genera el capital? Es el exceso de lo que se genera por la producción y el consumo, que es trabajo. Y lo que sucede en las pandemias, que suelen ser deflacionarias, a diferencia de las guerras, que son inflacionarias, porque en las guerras se emplea a todo el mundo, bien como soldados o bien como productores, para ir a la guerra y se destruye todo, se reconstruye todo, y en la pandemia se afecta el activo más importante de una nación, que son sus ciudadanos. Y después de toda pandemia hay una contracción en el consumo suntuario. Definamos consumo suntuario en el siglo XXI, que no es solo comprarse carteras Hermès de 5.000 o 25.000 dólares, sino tomar una vacación siendo clase media en Lima, yéndose a Barcelona con tarjeta de crédito. Eso es suntuario, ¿verdad? Cuando hay necesidad, eso es suntuario. Tiene que haber una redistribución de las cargas fiscales, porque si estamos enfermos, desempleados y sin poder pagar la renta o la comida, ¿sí? ¿Quién va a pagar los impuestos? Los que más tienen, los que más ganan, los que más acumularon en el ciclo anterior, ¿sí? Y una redistribución del ingreso, porque no vamos a reactivar la economía si no le damos una vida económica a la base de la pirámide para que la economía se reactive. Y eso es lo que viene. Es decir, que de alguna manera la tesis que se manejó desde Venezuela como pivote, donde no era gasto social, como muchos teóricos lo nombraban, sino era inversión social. El tema, más allá de lo político... El problema, José Ignacio, es que en Venezuela sí fue gasto porque se subsidió vía el tipo de cambio y el consumo, que no es nuevo, es lo que ha hecho Venezuela siempre, ¿sí? El subsidio vía el ingreso petrolero, vía el tipo de cambio, el famoso 4.30 de hace cuántos años, es que se subsidia el consumo vía el tipo de cambio, y es un consumo suntuario que tiende a beneficiar, a lo que me dijo alguna vez un cliente, José, de este negocio solo se beneficia el señor Louis Vuitton. ¿Sí? Lo que el subsidio al consumo genera es un desperdicio de ese ingreso generado por un comodito como el petróleo. Inversión social es educación, es salud, es condiciones de trabajo, ¿sí? No hay gasto social que es gasto social. Ahora, profesor, ya ese commodity, disculpa José, ya ese commodity llamado petróleo no lo tenemos en Venezuela. Ya dejamos de ser un país petrolero oficial y en la práctica. ¿Okay? Claro, está bajo tierra, ¿no? O sea, está ahí, pero hay que explotarlo en condiciones totalmente distintas. Perfecto. En este gobierno que tenemos, en el gobierno que ejerce territorialmente el poder, no lo va a poder desarrollar. Hay factores, hay elementos supragobierno, elementos de económicos que están comercializando. No se te escucha. Ajá, sí, lo escucho bien. Económicos que están comercializando y elementos, otros elementos inclusive fuera de la ley, que están participando en la economía, y eso lo sabemos, y por eso es que CELE también le pone peros a sus operaciones, o Wells Fargo en este caso le pone peros a sus operaciones en Venezuela. Entonces, tenemos un escenario diferente. No tenemos el commodity petrolero, pero tenemos agentes económicos que están participando en la economía y que de alguna manera la están llevando adelante y siguen generando pues esos dólares que pagan la gasolina y esos bolívares que están pagando la gasolina. Ese es un fenómeno interesante, porque ayer en una discusión académica en un pequeño grupo se decía que por el tema de la gasolina, precisamente, Fernando, y lo hablamos con el profesor José González hace más de un año, sí, señor, que había entidades que se iban a convertir en grandes concentradores de dólares. Y ayer se decía eso, un año después, por el tema de la gasolina, que vamos a comenzar a ver gran deterioro en los dólares que circulan en esta economía, en el efectivo,
ya se está concentrando o se está viendo menos cantidad de dólares por el tema de los vueltos. Y otro tema también muy importante para nosotros, los tres que estamos compartiendo acá y todos los que nos están viendo y escuchando, nos estamos dando cuenta que el tema venezolano es un tema multifactorial, por lo tanto no se puede abordar desde una sola arista y todos somos importantes y todos debemos participar en ese proceso tan complicado porque si una de las conclusiones de esta conversación con José González, más que preocupante, que lo es, muy preocupante, también tenemos que ocuparnos y tiene que ver con la participación de todos. Está en este momento el presidente Nicolás Maduro diciendo que tenemos 40 nuevos casos de infectados por COVID que vienen importados de Brasil y Colombia y que somos el país del mundo que está recibiendo mayor migración. Entonces, oye, de verdad que la situación de Venezuela es delicada por donde queramos y podamos abordarla. Y aquí hay personas que están preguntando temas tales como, ¿qué pasa con Rosneft, beneficiario del colateral sobre Citgo? Y Emi se pone un poco más técnica, más esotérica, saludos para ella. ¿Podrían comentar sobre MCA, Holland Comp, quienes se encontraban comprando al 8% menos los bonos de PDVSA? ¿Es posible para un fondo buitre comprar en el mercado secundario estos bonos sancionados? No están sancionados los bonos, están sancionadas la República y la empresa. Sí, y lo que pasa es que ese fondo es un fondo que no está en los Estados Unidos y que puso las órdenes. Acuérdense que las sanciones solo funcionan a lo que se llaman US persons, o sea, fondos que operen, que tengan ciudadanos norteamericanos residentes en los Estados Unidos o fondos que tengan actividad. Recuerda que el término de US person no es el término que se utiliza para la migración, sino la que utiliza el Tesoro. Compañías que tengan actividades sustanciales en los Estados Unidos. Yo mañana creo una compañía fuera del territorio norteamericano, nueva, y empiezo a comprar bonos, no tengo ninguna actividad en Estados Unidos y puedo comprar los bonos. Ahora, son fondos especuladores buitres que dijeron, si los compro a 8 y el precio de recuperación, el peor escenario es 12, 17, voy a duplicar mi dinero. No tuvieron ningún éxito porque los bonos no han tenido ni opcionalidad ni liquidez porque todos los grandes tenedores de los bonos decidieron no moverlos. Como no podían venderlos a ningún ciudadano americano, y todos han pedido dispensas para no moverlos. La ley dice que usted no lo puede, si usted vende sus bonos y es un US person, no lo puede vender a otro US person, pero sí lo puede vender a un non-US person, ¿sí? Pero los fondos decidieron, ¿sabes qué? A rematarlos, me los quedo. Los echo a pérdida y cuando hay una solución, porque sigue habiendo una gran expectativa que Venezuela va a tener una capacidad de recuperación que en el peor de los casos, ¿sabes que Venezuela sí puede pasar de un PBI de 50.000 millones a 100.000 millones en menos de 2 años? O sea, es sencillamente por una cuestión de rebote, lo que estamos viendo en el empleo norteamericano. Perdemos 22 millones y medio de empleos en 3 meses, recuperamos 2 millones y medio en 30 días. Ajá, pero seguimos en un déficit de 18 millones de empleos. ¿Me dejo entender? Pues la gente se confundió el viernes y la bolsa subió y digo, pues están como locos. Sí, esa es la diferencia entre flujos e inventarios, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el PBI venezolano y con cierta apertura va a haber una capacidad de renegociar esa deuda a niveles mejores que 8 centavos, ¿sí? Digamos, o sea, la deuda de Irak llegó a 5 centavos por dólar. Claro, lo que pasa es que la protección de los pasivos iraquíes fue mucho más estricta porque los Estados Unidos invadieron Irak. No han invadido Venezuela, ergo, la protección que tienen esos pasivos activos venezolanos es muy frágil. Mañana cambia la administración o cambia la actitud o alguien vinculado a la administración Trump que hace el secretario del Tesoro sin y en eso está el tema de Rosneft. Venezuela ha seguido pagando sus deudas a Rusia, incluso más que China, sistemáticamente, porque el aliado más importante que tiene Venezuela hoy en el mundo es Rusia. Y recordemos lo que discutimos alguna vez. Los intereses chinos son geoeconómicos, los intereses rusos son geopolíticos. Y Rusia ha encontrado un espacio en el mundo que no tenía en virtud de los últimos 3, 4 años, y ya Rusia es un jugador.
y no va a dejar de jugar, y Venezuela es una parte de sus fichas. Y difícilmente Rusia va a ejecutar la garantía Rosneft, y tampoco puede ejecutarla porque no nos olvidemos que Rusia está sancionada por los Estados Unidos. Sanciones que no ha modificado o incrementado la administración Trump, que es el presidente es cuasi cercano a Putin, y por lo tanto ahí hay una doble sanción, y hay una sanción y hay una vigilancia de parte del Congreso norteamericano, de tal manera que una compañía rusa no sea propietaria de uno de los refinadores más importantes en los Estados Unidos, que es Citgo. Por lo tanto, eso está bloqueado. Independientemente que Rosneft pueda iniciar acciones judiciales en los Estados Unidos para reclamar lo que le pertenece. Pero el préstamo de Rosneft está en una compañía que se llama PDVSA Holding. Recordemos, Citgo tiene encima, Citgo Petroleum tiene encima una compañía que se llama Citgo Holding, que es la que garantiza los bonos de PDVSA al canje, y encima hay una que se llama PDV Holding, ¿sí? Citgo Petroleum es dueña de las refinerías y los pipelines, los oleoductos, todo el activo duro. Ahí hay hipotecas contra esos activos, que es lo que está refinanciando la deuda que emite Citgo. PDV Holding es dueña de los receivables. Citgo Holding es dueña de los receivables de Citgo Petroleum. Todo lo que sobra de Citgo Petroleum, de su gasto operativo, de su ingreso bruto, más su gasto operativo, más su gasto financiero, es de Citgo Holding. Y eso es marginal porque la compañía está muy endeudada. Y PDV Holding es dueña de Citgo Holding. Es decir, no hay flujos de caja en PDV Holding, ¿sí? Solo es dueña de las acciones. A PDV Holding no le llega nada de caja. Es que dicen que es un caparazón. Por aquí pero tiene una garantía, pero Rosneft tiene garantía de esos bonos y puede ejecutarlas en una corte norteamericana o puede intentarlo a pesar de las sanciones que pesan contra Rosneft. Correcto. Y no nos olvidemos que Rosneft cambia la propiedad de los activos que tenía en Venezuela para evitar las sanciones que puedan o no tener sus... Porque recordemos que el mayor proveedor de gas a Alemania es Rusia. Y Alemania sin el gas ruso no existe. Por lo tanto, el estatus ruso es muy peculiar en Europa, ¿sí? Y cuando cambian la propiedad, el dueño de esos activos ya no es Rosneft, que es una compañía como PDVSA, es un cuasi soberano, una república, yo creo que sí, de Rusia. Con lo cual el compromiso ruso con Venezuela no se debilita, más bien se hace más fuerte. De hecho, ¿sí? para que las personas lo sepan, tiene un banco, pertenece la mayoría de sus acciones al segundo hombre más poderoso de Rusia, que es un ex oficial compañero del presidente Putin, ex KGB ambos, para que sepan. Para ir cerrando, aquí hay una pregunta. ¿Qué podría pasar con los bonos soberanos y de PDVSA que ya están vencidos y no fueron pagados? En mi opinión, sigue esperando. Correcto. No va a pasar, por lo que hablamos, no va a pasar nada hasta que las sanciones no se levanten. En el momento que las sanciones se levanten, va a venir lo que se llama un feeding frenzy, porque se van a mover todas las piezas muy rápido. Ahora, por eso lo que decíamos al principio, hay que ver el proceso argentino y el proceso ecuatoriano, porque esa es la nueva forma en que se van a tratar las disputas. Nadie quiere volver a pasar como un proceso del argentino del 2001, que tomó 13 años en ser resuelto, en el que se hicieron ciertas fortunas, pero se perdieron casi todas las otras. Para cerrar, cerrar. Este super programa que estamos recibiendo mucho feedback, por lo menos por las redes sociales, por WhatsApp en este caso, nadie quiere que se termine el programa con José González, y fíjense lo cómodo que está él. No con Pérez Montenegro le pasó lo mismo, porque lo vimos incómodo en CNN. José Antonio Montenegro se puso rudo últimamente. No sé qué le pasa. Se puso hostil. Bueno, la gran pregunta... No hablen mal de mi amigo José Antonio Montenegro. No, lo queremos. Lo queremos y lo admiramos, pero se puso áspero y usted le dio como lo que es. El sol del Perú brilló. ¿Qué está pasando con el mercado norteamericano, que el Nasdaq tocó por primera vez? Estamos viendo un electrocardiograma, una volatilidad brutal, llegó a 10.000, hoy una corrección bestial, y se decía que la economía iba por un lado y el mercado de valores por otro, pero nosotros mismos hemos dicho que el mercado de valores es predictivo, es un indicador adelantado, por ende
pero entonces la codicia y el miedo se apoderaron de los inversores, la emoción, Trump que con un tweet mueve el mercado. ¿Qué está pasando? Y con Y la esto Fed cerramos. dice, yo me ¿Cómo? quedo donde estoy, yo no me muevo, yo estoy tranquilito, yo sigo en cero. La Fed Como, no como, hace nada. como usted bien sabe, José Ignacio, que ha sido profesor además de tal tema esotérico, ¿sí? Los mercados son tan complejos como la vida, porque más el mercado no existe, el mercado como tal es una entelequia, pero quien mueve el mercado son los operadores del mercado, los analistas, la gente que compra y vende acciones, y Los por eso malvados. o los buenos, porque hay buenos como usted es una buena persona y vive fascinado con el mercado, ¿sí? Y el mercado, por otro lado, es binario, ¿sí? El mercado es muy sencillo, ¿sí? El mercado es compra y vende y no entiende de complejidades ni le interesan las complejidades. Y por otro lado, es emotivo. ¿Qué nos mantiene vivos a los seres humanos? Las emociones. ¿Sí? El amor es un acto de compromiso que requiere de una convicción muy grande. Los sentimientos son cíclicos y vienen cuando quieren y se van cuando quieren. La emoción es diaria. Cuando usted va a trabajar y se pone la musiquita en los oídos, está induciendo una emoción, porque sin emociones estamos muertos. ¿Sí? Ahora, la vida es un proceso de administrar los procesos emotivos. ¿Sí? Entonces, el mercado es emocional, el mercado se mueve todos los días, por eso es imposible predecir el movimiento del mercado. Ahora, ¿por qué el mercado se recupera? Primero por la Fed. El paquete de asistencia monetaria de cara a la COVID son 6 trillones de dólares, 6 billones de los nuestros. El paquete de asistencia fiscal son 2 trillones 600 mil millones de dólares. Y ya la FED está comprando a través de los ETFs. La FED está comprando ETFs de renta fija, José Ignacio y Fernando. O sea, lo Nada subrayo de más y nada nuevo, menos. ETFs de renta, y en esos ETFs de renta fija están los bonos de compañías quebradas como JCPenney. Pero eso es lo que está sucediendo. La FED anuncia ayer una nueva línea de crédito para negocios pequeños, que todavía no nos queda muy claro cómo lo van a hacer, porque la ventana de la FED no presta plata a individuos ni negocios pequeños. Probablemente se utilice la banca como los paquetes de asistencia fiscal. Entonces, primero tenemos al gran gorila de 700 pulgadas sosteniendo el mercado. Hay un proceso de reapertura. Entonces la gente piensa que cuando haya una reapertura las cosas van a volver a la normalidad y la economía se va a reactivar. Y dos, hay una idea peregrina de que vamos a tener una vacuna lista, aplicable y que funcione en diciembre. Y eso hace que el mercado empiece a subir, empiece a subir. Entonces, ¿quiénes son los primeros en entrar al mercado? ¿Cuál es el secreto del mercado? Que usted lo sabe mejor que yo, comprar barato y vender caro, ¿verdad? Con la caída de 30 puntos, de 30% de los índices, que dicen los bear markets del pasado, las grandes correcciones, que en un bear market el mercado cae 30% y se recupera en los 3 años siguientes. Entonces las piezas empiezan a armarse. ¿Quiénes son los primeros a entrar con los 30 puntos abajo? Los momentum traders, los fondos que invierten en momento, ¿sí? Esto está abajo, vamos a comprar, ¿Quiénes son los siguientes que entran? Los especuladores, ¿sí? Los hedge funds que especulan. Esto va a subir, nos vamos a ganar una platica. Ahí entran lo que ha hecho que el rally siga subiendo, las cuentas pequeñas. Hay indicadores muy claros de que las cuentas en los bancos norteamericanos de $5,000 o menos empiezan a mover. Y hoy día tenemos el FinTech, Stash, Robinhood, donde usted puede abrir una cuenta para comprar o vender acciones con $3, ¿sí? Y puede comprar acciones fragmentadas. Hay algoritmos que fragmentan una acción y la colocan. Y eso empieza a crecer. Ese es uno de los últimos pies. Y ahí hay indicios de que las cuentas pequeñas de los muchachos encerrados en la pandemia, sin fútbol, sin béisbol, sin básquetbol, sin casinos, sin tener nada que hacer, se dedicaron a comprar acciones. Yo tengo un hijo de 21 años, Mateo, que tiene una cuenta en Robinhood y a él le gusta invertir. Tiene $1,000 invertidos y compra y vende y compra y vende. Es un mini day trader, ¿sí? Y se gana su platica. Yo decía en un programa ayer, claro, Mateo puede jugar con sus $1,000, yo no puedo jugar con la plata de la Universidad de Mateo, ¿verdad? Claro. O sea, yo soy un inversionista fundamental y yo no invierto en lo que no entiendo. Y si no entiendo, yo protejo mi dinero. Si tengo capital, lo invierto, no lo especulo, ¿sí? Claro. ¿Y quiénes fueron los últimos a entrar al mercado? Los fondos, los index funds, que son los pesados, que dicen yo no me puedo perder la subida, porque como yo invierto en índices, si no invierto y no estoy en la subida, me van a echar. ¿Me dejo entender? Sí. Y en la mezcla se metieron los especuladores más sucios, que los que se llaman son los que
the guys that play the market and move the market. Se ve una actividad en Twitter empujando acciones. Hoy día vamos a entrar a American Airlines, hoy día que empiezas quebradas y además que tienen esta cosa, José Ignacio, porque ha enseñado esa materia, en la estructura de capital de una compañía quebrada, las acciones reciben cero. Porque una compañía que ha quebrado, le ha fallado el negocio, es marginal, ¿verdad? Está viendo con Hertz, de hecho que tuvo un repunte hace 2 días que nadie lo entendía. Y ayer se cayó 40%. Se cayó, exactamente. Exactamente, porque no hay fundamentales que lo aguanten y eso es lo importante de comprender finalmente las finanzas, ser un inversor fundamental como lo es usted, de quien yo aprendí, un analista fundamental. Y también está pasando algo que lo acaba de decir y aprovecho para mencionarlo. Quien no conozca que es un ETF, entre en seabrelarrueda.blogspot. Se abre la rueda radio.blogspot, José. Bueno, tú lo corriges. Abre la rueda, ya lo vamos a colocar aquí. Ahora bien. Y en los procesos de inversión, un punto antes de terminar, que para que no se me pase, acuerde, dude mucho de las tautologías. Cuando usted tiene una referencia circular en Excel, le dice error, ¿verdad? Error. Sí. La tautología es el mercado sube porque sube, y nos sucedió con la deuda de PDVSA. Usted es testigo. Venezuela va a pagar porque va a pagar. Pero ¿cómo va a pagar? Porque va a pagar, porque siempre ha pagado. Porque va a pagar porque siempre ha pagado. Ok. Y si esa es la lógica, eso es una tautología. Toda referencia tautológica es buena para la especulación, pero jamás para la inversión. Yo caí en esa tentación y lo dije, hasta un momento, ojo, PDVSA no va a dejar de pagar. ¿Por qué? Porque ha sido muy buen pagador. Yo lo asumo, lo que usted está diciendo. Y vamos a hacer algo porque ya tenemos que cerrar. Pero como José González es prácticamente nómina de Se Abre la Rueda, o nosotros nómina de él, porque él es el que está en Nueva York. Ad honorem, nómina ad honorem. La semana entrante tenemos que tener la continuación de este programa para abordar un poco más los mercados internacionales. Vale. Y además que le hacemos una propuesta particularmente a José González. ¿Por qué no construir una propuesta para Venezuela? Correcto. En eso hemos estado siempre, como banqueros. Usted es testigo que un interés personal ha sido colaborar desde aquello que conocemos. Que el momento cuando Venezuela esté lista para reestructurar su deuda, asistir a la República y a los venezolanos, fundamentalmente, y a los tenedores de bonos, en ese proceso de reestructuración es algo que sabemos y podemos hacer. Nosotros somos carpinteros y plomeros de las finanzas. Un comentario importante, y no es porque yo lo ame, el amor entre hombres existe, ojo, y no es homosexualidad, que también es uno de los temas que se está abordando en el mundo, la igualdad. Pero quisiéramos muchos venezolanos tener el amor, la vocación y el trabajo desinteresado que tiene José González por y para Venezuela. Eso es súper destacable y no hay un foro donde no hable de ello y donde no busque ayudar a Venezuela. Así. Con esto doy por cerrada mi participación. Muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia. Gracias, José González, por estar con nosotros. Es un honor dar a una persona tan importante y tan ocupada. Por mi parte, gracias a todos los que me escribieron ayer día de mi cumpleaños, 37 años, aunque parezco de 50. Damas y caballeros, de verdad, Fernando, siempre un placer trabajar contigo. Y bueno, por mi parte, tengo que bajar a una reunión de condominio, así que va la rueda, viento y marea para todos. Gracias, José, profesor. Como de costumbre, pues un placer, un honor, ciertamente. Bueno, vamos a coordinar la reunión para la semana que viene por esta misma vía. Gracias a la Universidad Tecnológica por prestarnos su sala de chat Zoom. El profesor Daniel Peña, siempre agradecido, siempre un excelente anfitrión. Y bueno, profe, nada, 1.000.000 de gracias y estamos coordinando. Y bueno, viene una propuesta. Un placer, a la orden. Bendiciones siempre. Amén, gracias. No se enfermen, en salud. Sí, señor. Usar el tapabocas. Distancia es vida. Sí, señor. Gracias, profe.